Bienvenidos a Plan 12, un podcast creado por adolescentes de América con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante, donde expertos y adolescentes compartirán consejos y experiencias para desarrollar 12 habilidades claves para la vida. Somos Sharon y Adriana de México, Kiara de Costa Rica, y juntas les damos la bienvenida a este episodio de Plan 12, Aprender para Transformar. Las opiniones en este podcast son nuestras y de los invitados y no representan a América Solidaria, UNICEF y Caserta, que son quienes nos apoyan. Hola, bienvenidos amiguitos a un nuevo episodio de Plan 12. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, ambos pues líderes desde sus comunidades. Primero tenemos a Zoila Resino, salvadoreña de El Salvador, cofundadora de la Fundación Contextos en El Salvador. En el año del 2011 fue una mujer que se ha dedicado la vida al trabajo con los y las adolescentes más vulnerables de su país, e incluso a trabajar con adolescentes privados de su libertad. Hola, gracias por la invitación, por estar aquí. Es bien emocionante ser entrevistado por adolescentes. Me siento muy privilegiada de estar con ustedes. Hola, mi nombre es Kiara y por otro lado tenemos a Johnny Ramírez, que es de Ecuador. Él estudia sociología en la Universidad de Guayaquil y ha sido presidente del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia en su comunidad. Él también formó parte del proyecto Mi Voz, Tu Voz, que es una radio comunitaria dirigida a niños, niñas y adolescentes en Ecuador. También participó en el Concausa del 2018 y hoy es parte de la red adolescente del Concausa. Hola, bienvenidos. Ambos vienen de contextos diversos, han trabajado cerca de sus comunidades, con jóvenes. ¿Por qué han elegido ese trabajo? Para mí creo que es importante el trabajo con los jóvenes, en principio porque la energía del ser humano se concentra mucho en esta etapa, ¿no? Y esta es una etapa para crear, para ser libre, para pensar fuera de la caja naturalmente. Y creo yo que desde ahí hay un potencial enorme que deberíamos de estar aprovechando permanentemente. Pero también hay una realidad importante y es que en mi país, al menos en El Salvador, la mayoría de la población joven y adolescente está siendo estigmatizada constantemente y es vista como un sinónimo de violencia, es un sinónimo de delincuencia, es un sinónimo de pandillas y no como esta mirada que yo tengo de los jóvenes. Un referente importante y por qué yo decido trabajar con jóvenes. Ay, súper, genial, de verdad. A ver, Johnny, tú cuéntanos de joven a joven. Desde pequeño fui visualizando en mi contexto y mi realidad lo que estaba pasando alrededor. Desde las vivencias propias en colegios, viendo bullying, recibiendo bullying, o viendo a un niño o una niña que no tenía voz, que no tenía voto en cualquier participación que existía dentro de la unidad educativa, veo la necesidad de poder accionar. Y les ayudas a pensar y analizar las cosas como son y los despiertas. Muchas gracias a los dos, la verdad me gustan mucho sus formas de pensamiento y quería consultarles para ustedes qué es la empatía. Creo que la empatía va más allá de solo sentir por el otro, a conocer al otro. Y normalmente la gente asocia empatía con ponerse en los zapatos de la otra persona, pero para mí implica de verdad conocer a profundidad a la otra persona. Y esa sería como una mirada muy personal de la empatía para mí. Johnny. Como la empatía que va mucho más allá, pasa fronteras y rompes paradigmas sociales, conoces la realidad de las personas y sientes lo que ellos y ellas viven y poder tú aportar o ayudar de manera empática, de manera recíproca y de manera asertiva para el desarrollo. Para desarrollar tu empatía. Cuéntanos, ¿hay algo en tu vida que hizo que desarrollaras este pensamiento de la empatía? Quizás han sido diferentes momentos, pero por ejemplo yo fui voluntaria por mucho tiempo
en un hospital público por salir de mi casa, por hacer algo distinto, pero poco a poco fui entendiendo que me llenaba mucho a mí, que me hacía sentir bien y que entender cómo vivían. Yo soy de una comunidad rural muy, digamos, de escasos recursos. Entonces para mí la educación significó un cambio, significó poder tener acceso a cosas que yo no podía imaginar antes. Entonces creo que es a diario que también decido ser empática y que es algo que quiero seguir construyendo. Súper. Entonces la empatía es una decisión que yo tomo. Johnny, ¿crees que los adolescentes ahora somos empáticos? O sea, que esta generación en la que estamos, de adolescentes despiertos, como dice la música El Concausa, siendo ojos frescos para ver la realidad, podemos ser muy empáticos, porque estamos conociendo, estamos sabiendo la realidad en la que estamos viviendo, o en la que están viviendo muchos y muchas niñas, adolescentes y jóvenes, y nos ponemos a accionar. Johnny, ¿a ti qué fue lo que te motivó o te hizo sentir esta empatía hacia los jóvenes en tu proyecto Mi Voz, Tu Voz? Nosotros, siendo adolescentes, comenzamos a darnos cuenta que podemos empatizar no solamente con nosotros mismos, y pueden ser parte de la construcción de una mejor sociedad. Zoila. Yo tenía 15 años, a mi papá lo asesinaron un grupo de jóvenes pandilleros, de una pandilla contraria al espacio donde nosotros vivíamos. Y yo creo que desde ahí empecé como a cuestionarme sobre mí y mi rol. La pandilla de mi barrio llegó a ofrecerme su ayuda, a decir como, si querés que venguemos a tu papá. Y yo en ese momento me di cuenta que podía parar cosas. Que mi papá no nos enseñó eso. Los valores que nos enseñó eran otros. Como directora se nos plantea esta idea de ir y trabajar con los jóvenes privados de libertad. Para mí fue una decisión de perdón, de decir, ok, todos los días debo dejar de pensar que estos jóvenes con los que voy a trabajar son probablemente de los que asesinaron a mi papá. Y yo siempre regreso a la misma historia y les digo como, de verdad, si ustedes no me dejan trabajar con ustedes, ¿cuál es el sentido de mi trabajo en la sociedad? Zoila, desde tu experiencia en la Fundación Contextos, nos gustaría saber cómo le has ayudado o enseñado a los jóvenes en El Salvador a ser más empáticas. Bueno, realmente es interesante intentar entender si puedes enseñar o no la empatía, partiendo de esta idea de que es como mucho una decisión. Pero nosotros tenemos 2 o 3 recursos con los que trabajamos. Los enfrentamos a las historias personales, a las historias de vida de otros jóvenes. Partimos de la idea de empatía como un conocimiento. Si tú no conoces una realidad, difícilmente vas a empatizar con esa realidad. Luego, para nosotros es importante en contextos poner sobre la mesa el diálogo. Yo no puedo empatizar con la causa de Johnny si no la conozco. Y esa es una realidad social. Entender cuál es la causa del otro, en esa manera, con solo entenderla ya hay un primer paso de apoyo, porque no la vas a bloquear. Y luego la última que creo que a nosotros nos interesa mucho es que tú necesitas autoconocerte para poder ser empático. Necesitas saber qué es lo que tienes, dónde está tu fortaleza, para ponerlo en función de los otros. Súper, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a los dos por estar acá hoy acompañándonos a Adri y a mí en este tercer podcast, y de verdad, muchísimas gracias. Sí, aplausos a todos ustedes por estos grandiosos invitados especiales. Muchísimas gracias. Wow, creo que Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de UNICEF LAC, América Solidaria, Concausa y TikTok. Dejaremos en la descripción los enlaces. Abrazo psicológico y hasta la próxima.